Víctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Un gusto tenerlo aquí. Le vamos a pedir a don Víctor que se acerque un poquito más al micrófono, Sí. Porque también nos están escuchando en Radio Nacional, qué bueno. el público. Y para poner en perspectiva, ¿qué impacto tiene esta detención en términos políticos, sobre todo, y de generación de corriente de opinión pública de un exdiputado que además había abordado el tema, sobre todo gays, sobre todo el tema gay en el país, sí, el tema de las relaciones... Defensor de la moral, ¿verdad? Digamos, se abanderó... De su moral. De su moral, dice la moral de Víctor. Y que había generado, se partía el país en dos cuando se discutían los temas de derechos sexuales y reproductivos, pero también cuando tenía que ver con los derechos del movimiento diversidad. Bueno, ¿cuánto va a afectar? Quizá lo sabremos al final de este capítulo, de esta novela, cuando tengamos, si es que habrá una sentencia absolutoria o no absolutoria, digamos, en el caso específico. Lo que yo sí creo es que es un buen momento como tantos otros, para que los costarricenses meditemos sobre el artículo 28 de la Constitución Política, ¿Qué dice? que dice que habla de la libertad de expresión, pero que prohíbe invocar motivos religiosos o creencias religiosas para efectos, digamos, de la política y sobre todo de la política electoral. Con lo que ese artículo, que es de la más extraordinaria vertiente liberal que venía desde la Constitución de 1871, los costarricenses creo que debemos ir hacia la separación entre Estado y religión, como es un hecho contundente en todas las democracias más sólidas del mundo. No hay nada más perverso en la historia. Es decir, yo sé que a la gente le puede sonar extraño lo que voy a decir, pero lo digo con muestra que no hay nada más perverso, más letal, más dañino que la unión de religión y política. La religión por sí misma es absolutamente válida, puede ser algo extraordinario. Jesús ya lo expresó cuando dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, creando una completa separación entre esos dos mundos. Y no hay una sola palabra de Jesús en la que Él invite en ningún sentido a participar en este otro mundo. Y ¿por qué es que es muy dañina a través del lado islámico, por ejemplo? Porque el religioso, sobre todo el religioso fanático o manipulador, como está repleta la historia de la humanidad, se erige en el defensor y en el verdadero representante y vocero de la verdad. ¿Por qué yo tengo la verdad y no los demás? Porque yo hablo con Dios, porque yo leo la Biblia, como nos decía muy a menudo don Justo Orozco, como si solo él leyera la Biblia. Entonces, ¿cuál es la inmensa manipulación de eso? Como yo solo le doy explicaciones a Dios, como dijo en una ocasión, como yo pago mis deudas en los tiempos de Dios, como dijo en otra ocasión, como yo no tengo que pedirle perdón a nadie sino a Dios, como dijo en otra ocasión, así literalmente, cuando se le arrinconó por el insulto que hizo contra los grupos homosexuales, por aquellos insultos horribles que hizo en varias ocasiones. Entonces, arrinconado dijo, yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie, sino a Dios. Y yo pregunto, ¿qué es la esencia del cristianismo? Sino amor y perdón, donarnos entre nosotros día y noche, todos los días. Y un hombre que dice estas cosas, pues a mí me parece de un primitivismo personal y religioso tremendo, y por supuesto de un primitivismo político. Yo quería, don Víctor, que hiciéramos una diferenciación, porque la realidad es que el Estado social de derecho de nuestra sociedad se basa también mucho en principios ideológicos cristianos, ¿verdad? Sí. La democracia cristiana ha ayudado a fomentar nuestro país, al igual que la socialdemocracia, que es diferente eso, ¿verdad? Hacerle la diferenciación a la gente sobre la opción de las iglesias como estructuras de poder dentro de la política, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, una muy beneficiosa y otra, como dice usted, que genera conflictos frecuentes, ¿verdad? ¿Dónde se presenta? La doctrina, por llamarle de alguna manera, la creencia cristiana, la doctrina cristiana es extraordinaria, es fundamentalmente amor y perdón. Esa es la esencia del cristianismo.
Lo que ocurre es que a través de los siglos se erigieron en los únicos voceros de esa verdad de Jesús, como don Justo Orozco y sus partidos y esos grupos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que yo no puedo entrar en la política y entrar en el debate político, como es lo normal en un juego democrático, si yo de antemano lo que le expreso a la gente es que no, como yo leo la Biblia, como yo soy pastor evangélico, es decir, por lo tanto, o yo soy sacerdote católico, la verdad es la que yo digo. Y por lo tanto, digamos, de antemano lo que estoy es evitando ese juego dialéctico, ese debate de la cual se nutre la democracia y el pensamiento libre, digamos, en todo el mundo. Hoy por hoy usted decía es necesario diferenciar esa parte Estado y religión, pero Justo Orozco fue siempre esencialmente esa mezcla, político y religión. Así es. Presidió la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, es que son esas barbaridades de la vida política nuestra que un hombre con esas credenciales intelectuales, es decir, con una vida tan polémica, es decir, con tantos temas en los que él ha estado involucrado, con manejos de dineros. En una ocasión en que fui invitado, Laura, a la Asamblea Legislativa por un tema de financiamiento electoral, y alguna de las diputadas le preguntó, bueno, pero es que usted es el candidato, usted es el presidente del partido y usted es el tesorero del partido. Y le pregunta, ¿pero qué es? Que no hay más gente en su partido, que usted tiene que tener esos 3 puestos, ¿verdad? Cosa que ningún partido del mundo, ¿verdad? Y dice, bueno, es que como Dios a mí me dio muchos dones, ¿verdad? Por eso es que yo soy capaz de... Bueno, es que el momento en que mi lenguaje es de esa naturaleza, se impide que el juego democrático, que es un debate continuo, un análisis continuo de los temas distintos, tenga, digamos, vigor, tenga fuerza, porque yo de antemano estoy diciendo, como yo leo la Biblia, es que estoy diciendo una frase que también le escuché decir, como yo leo diferentes versiones de la Biblia todos los días, así dijo literalmente, ergo, yo soy el dueño de la verdad, yo converso con Dios todos los días. Esa es la razón por la que en este caso, y a través de 20 siglos de historia nos dice que esa unión, esa conjunción de religión y política ha sido tan dañina para la historia. Y hemos vivido... es distinto nada más a lo que usted me planteaba. Yo no estoy hablando de los principios cristianos, que son extraordinarios. Jesús es quizá la primera persona que expresa la igualdad real entre los seres humanos. No hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Es decir, es casi la primera vez en la historia en que la igualdad, para poner una de las cosas maravillosas que Jesús expresó, se establecen. De manera que hay cosas maravillosas del cristianismo. Lo que no se permite, lo que yo no permito, y que creo que si Jesús estuviera vivo, nos lo diría de manera contundente, es la unión de política y religión. Y hoy por hoy, él fue el fundador del partido en 1995 junto con Carlos Avendaño, y esa mezcla siempre entre política y religión no solo está todo el tiempo, no está hoy representada Víctor Ramírez en la Asamblea Legislativa. Creciendo respecto a la y crece en cuanto a, no es, que no quiero aclarar, no se está diciendo uno que eso sea malo o bueno, simplemente es una realidad, ha aumentado la presencia de partidos que se identifican como cristianos y en donde la religión marca la pauta también de sus decisiones a nivel político. ¿Qué tanto va a tocar hoy que un líder fundador de un partido en 1995, que preside una comisión en su momento de derechos humanos, hoy esté siendo acusado por un delito, sobre todo sexual? Es que hay delitos y han habido investigaciones en temas económicos en torno al partido, pero hoy es un delito sexual. En una ocasión, cuando se dio esta polémica sobre el tema de los homosexuales, creo que hizo referencia a una cita bíblica que está en Levíticos, que creo que es la 18:22, en la que él expresó que, como dice Levíticos, es uno de los libros del Antiguo Testamento, que la homosexualidad es una aberración. Para decir, bueno, yo estoy siguiendo los lineamientos de Dios, ¿verdad? Dice Dios que es una aberración, eso es todo lo que yo estoy siguiendo. Lo que no nos dijo don Justo Orozco en esa ocasión
es que poquitas palabras después, creo que en el versículo 20:10, Levíticos, entre otras muchas cosas que dice Jehová ahí, es que el adúltero y la adúltera deberán ser condenados a muerte, dice, ¿verdad? Yo no creo en ese Dios juzgador, condenador, digamos, del Antiguo Testamento. Es decir, que condena a muerte por cosas como esas, ¿verdad? La mitad de la humanidad tendría que estar condenada a muerte, ¿verdad? Si fuera así. Pero bueno, nos da un dato de Levíticos, pero no nos da otros. Esa es la utilización más perversa de la Biblia y de la religión. Y eso es un ejemplo. Bueno, ¿y qué ocurre en estos momentos en que un hombre como este pues está con este problema? Como digo yo, esperemos a la sentencia. Pero si resultara ser cierto lo que esto ocurrió, pues simplemente lo que es una expresión más contundente de la hipocresía, de la cual tanto nos habló Jesús, del fariseísmo, ¿no? Porque Jesús sí habló mucho del fariseísmo, de que decimos una cosa y hacemos otra. Y sería, en ese caso, de que fuera eventualmente condenado, una expresión más de eso que Jesús tantas veces condenó. ¿Se verá esto electoralmente? Pues yo sí creo que se verá, ¿no? Lo que ocurre es que esos grupos en que tienen audiencias cautivas de sus iglesias y que de manera así absolutamente cautiva son invitados por sus pastores, todas esas iglesias, para que vayan a votar por sus diputados, con lo cual están violentando el artículo 28 de la Constitución Política, que es muy contundente. No se pueden aducir creencias y motivos religiosos para efectos políticos. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Quizá un día el Tribunal Supremo de Elecciones tenga que intervenir más para, en mi criterio, poner en práctica lo que de manera muy contundente establece el artículo 28 de la Constitución. Hoy por hoy, ¿cómo queda el Partido Renovación Costarricense? El partido hoy queda debilitado, indiscutiblemente. Ya usted ve a los dos diputados que salen diciendo uno pues que todavía no ha sido condenado, ¿verdad? Y otro de los diputados pues dice que sí, que cada quien tiene que responder a las leyes de la nación. En principio queda debilitado, pero digamos que habrá que esperar para específicamente tener claro eso, cuál va a ser la resolución final sobre este caso. Y también queda debilitado el argumento que cuestiona de alguna manera a los grupos homosexuales, las relaciones, las uniones de hecho. Ese argumento que ha venido pesando mucho también en la sociedad costarricense queda de alguna manera debilitado con esto, porque él era como la figura más notoria, Justo Orozco. Por supuesto que queda debilitado, ¿verdad? Es decir, lo que mostraría en esto es como tantas veces. Hay otros casos muy conocidos de este país, de un sacerdote, ¿verdad?, que vivía también hablando contra los homosexuales, y ya todos sabemos lo que terminó siendo, ¿verdad? Es decir, eso ocurre mucho. La historia humana, cuando yo oigo a alguien criticar mucho alguna cosa, dudo mucho si es que será parte de eso que critica. Ese fariseísmo, esa hipocresía, si de algo habló Jesús, y con mucha casi ira, fue sobre eso. No tanto si siquiera, inclusive contra el pecado, y mucho menos contra el pecado sexual, como contra la mentira, el fariseísmo. Y personas como estas